bloque con la información y vamos a ir a Santa Fe, lo vamos a recibir a nuestro colega Juani Citroni. Juani, ¿qué tal? Muy buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Toto? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, ¿vos? ¿Mejor? Mejor, mejor. Me agarró el frío, ¿viste? Nos agarró a todos. Bueno, y hay un tema que en estos días tiene repercusión a nivel nacional y va a ser parte de lo que vamos a estar charlando, que es la situación en Misiones, Juani. Sí, efectivamente. A ver, esto es un tema que hay que abordarlo con una mirada y una perspectiva nacional, por supuesto, pero también de las provincias. Porque si bien no ha copado la agenda, y si hacemos un repaso de lo que ha sido la agenda mediática de los últimos, sobre todo de los medios nacionales, ¿no? De las últimas semanas, nos encontramos con que la agenda, como viene sucediendo desde el inicio de la gestión de Milei, la define el presidente. Y esto, un apartado, un paréntesis, es muy curioso. La verdad que es muy efectivo el presidente para comunicar y para marcar agenda, con todo lo que eso implica, ¿no? Una persona absolutamente disruptiva, que uno puede estar de acuerdo o no con sus políticas, uno puede decir nos lleva a buen puerto, nos lleva a mal puerto, separando ese análisis, tiene un grado de efectividad Milei en marcar la agenda muy admirable. Milei tuitea y tanto los medios que están muy pegados al gobierno como los medios que están muy en contra del gobierno hablan de lo mismo. O sea, es alguien que marca agenda. Y la agenda del presidente marca la agenda de los medios, y la agenda de los medios esta semana ha sido sobre todo los entredichos con Pedro Sánchez, el viaje a Mendoza, el Luna Park, etcétera, etcétera, etcétera. Pero paralelamente hay una situación que se está dando en la provincia de Mendoza que hay que, digo, atenderla con mucha cautela, porque puede ser la primera de algunas situaciones que veamos en distintas provincias. ¿Qué está pasando en Mendoza? En Misiones. En Misiones, claro, digo Mendoza porque Mendoza está con una situación bastante particular y similar. En Misiones lo que está sucediendo es que todos los trabajadores están de paro en una protesta que lleva ya 7 días. Dentro de todos los trabajadores mencionamos, y en un principio fueron los docentes con los estatales, los trabajadores estatales, posteriormente se plegaron los médicos, y después se terminó plegando la policía. Y este es el hecho distintivo. La policía, que inicialmente estaba para controlar alguna de estas manifestaciones, depuso los cascos y los escudos y dijeron a partir de ahora nosotros también estamos protestando en este contexto. Es particular lo de la policía porque la policía no puede tener representación gremial ni llevar a cabo este tipo de medidas de fuerza. Por lo menos así lo establece la Constitución provincial, después hay que ver los códigos procedimentales en cada una de las provincias, pero el Código Penal también es bastante estricto en esta materia. Entendemos que además en la provincia de Santa Fe lo vimos en el año 2013. Eso después avanzó en una causa judicial y terminó con algunos instigadores de lo que la justicia determinó había sido una sedición policial, condenados en esa causa. Comenzó en aquel 2013 en la provincia de Córdoba y hubo un efecto contagio a otras provincias, entre ellas Santa Fe. Quizá en algunas ciudades no se ha notado tanto, pero sobre todo en Santa Fe y en Rosario, créanme que eso se notó. A mí me tocó trabajar para un medio de Buenos Aires con una cobertura que hicimos en aquel 2013 en la ciudad de Santa Fe y estuve recorriendo la ciudad de noche. Cuando lo contás parece de una película, pero yo vi cosas en la ciudad de Santa Fe esas noches con una ausencia absoluta de la policía que realmente parecían de películas. Vi comercios tapiando sus ventanas, vi fuego incendiado en el medio de la calle en plena madrugada. Un panorama realmente muy complejo el que se vio por aquellos momentos. La situación era muy distinta, el contexto era bastante diferente, aunque la protesta tenía que ver con lo mismo. ¿Cuánto cobran los policías? Y una recomposición salarial para la policía de la provincia en aquel momento. En Misiones, la característica distintiva que tiene es que ahora se plegaron los policías, bueno, hace ya varios días, y que hay prácticamente una paralización completa de la provincia. Que esgrimen que sus salarios son bajos, que quedaron por lo menos un 50% por debajo de la inflación con todo lo que ha aumentado. El gobierno nacional lo trata de sacar por completo de la agenda. Los pocos que han hablado, hasta ahora Adorni, el propio Milei o la ministra Patricia Bullrich, apuntaron directamente a la provincia, así que se hagan cargo de las provincias. Es un problema jurisdiccional, es un problema provincial. Bueno, ahí hay que ver, porque se da en un contexto de ajuste que es un contexto nacional. Es decir, el gobierno nacional cortó, por ejemplo, el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, que tuvo que cubrir la provincia de Misiones con una recomposición salarial para los docentes en esa provincia, como en el resto de las provincias. El gobierno nacional definió desregular tarifas. Ayer escuchaba a un policía que decía, yo cobro 450.000 pesos. Una persona que se inicia en la policía cobra 450.000 pesos por mes. Pagué 130.000 de luz. Me falta pagar el alquiler. ¿Cómo hago para llegar ni siquiera a fin de mes?
a mediados de mes. Hoy pude hablar con una trabajadora del área pública de salud y nos decía, ya no estamos protestando porque no podemos pagar los servicios, estamos protestando porque no llegamos a comprar la comida en un mes. Es una situación muy compleja que se da y que trae aparejado, obviamente, esta situación nacional y de alguna manera el ajuste que se da a nivel nacional. Pero digo que hay que prestarle mucha atención porque sobre todo con las fuerzas policiales se da algo particular, que es lo que sucedió en 2013, el efecto contagio. Ya hay algunos sectores de policías en distintas provincias que están empezando a levantar la voz en ese sentido. Y uno dice, ¿es muy distinta la situación, por ejemplo, del policía de la provincia de Santa Fe en comparativa al policía de Misiones? Bueno, un policía de Misiones que recién ingresa cobra 450.000 pesos. ¿Sabes cuánto cobra un policía con el nuevo aumento que le acaba de dar el gobierno de la provincia apenas ingresa a la fuerza policial en la provincia de Santa Fe? 479.000 pesos. No está muy lejos, ¿no? Está bastante cerca. ¿Es digno para un policía vivir con 480.000 pesos por mes? Bueno, la respuesta es no. ¿Se banca un policía mucho tiempo en esa circunstancia? Y bueno, hay que repensarlo y hay que reverlo. Digo que este es un tema que efectivamente la política tiene que prestarle mucha atención porque Misiones no es una isla, porque está en un contexto nacional y porque además si nos remitimos, por ejemplo, al plan de ajuste que tanto menciona o el plan de modernización que tanto menciona el presidente Milei, y ayer lo mencionó otra vez en el Luna Park de Cavallo, tuvo mucha repercusión en algunas provincias en aquel inicio de la década de los 90 cuando efectivamente Cavallo empieza a delinear lo que iba a ser después un modelo económico que se trasladó prácticamente a toda la década del gobierno de Menem. De hecho, en 1993 hay un episodio que a veces pasa desapercibido en la provincia de Santiago del Estero, que algunos lo denominaron el Santiagazo. En diciembre, 16 y 17 de diciembre de 1993, pasó algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora en Misiones. Primero los trabajadores estatales, que hacía ya varios meses que no cobraban o venían cobrando en cuotas, se plantaron, hicieron una movilización, lo siguieron los docentes y en un momento se plegó la policía. Cuando se plegó la policía, estalló. Hubo un estallido social en 1993 en la provincia de Santiago del Estero, una de las más pobres del país, que escaló a niveles insólitos. Quemaron la casa de gobierno, literal. O sea, tomaron la casa de gobierno, la prendieron fuego. No contentos con eso, fueron a otro de los emblemas del Estado de Derecho, el Poder Judicial, fueron a los tribunales y quemaron los tribunales, siguieron por la legislatura, siguieron por la casa particular y de familia de muchos dirigentes políticos de aquel momento. Es un antecedente para tener en cuenta. Yo digo que lo que empezamos a ver en este contexto de ajuste a las provincias, e inclusive con el mismo discurso, porque el gobierno nacional sigue diciendo lo mismo que decía Cavallo en aquel momento. Cavallo que decía, bueno, las provincias que se desajustaron, ajustense ustedes. Hay que prestar atención, Toto, porque sobre todo cuando está la policía de por medio, bueno, no es un tema para pormenorizar. Sí, bueno, y hay cuestiones que se equiparan a lo que fue también la década del 90, ¿no, Juani? Que eso Bueno, también es una cuestión de alarma. los discursos son muy similares, Toto. A mí, yo hice un repaso ayer con algunos videos. Me llamó mucho la atención escuchar en aquel momento a Patricia Bullrich, que era legisladora y decía, la única solución para Santiago del Estero, estamos hablando de 1993, es una intervención de la provincia, una intervención que después termina votando el Congreso Nacional. ¿Sabes quién fue el interventor de la provincia de Santiago del Estero en aquel momento? Juan Schiaretti, un joven Juan Schiaretti designado por el gobierno nacional y por el Congreso para intervenir la provincia, quien después fue gobernador de Córdoba y acaba de ser candidato a presidente de la Nación hace muy poco tiempo. Y la palabra de Cavallo respecto al plan de modernización que implementaba en aquel momento era: el Estado Nacional se está ajustando, las empresas estatales se están ajustando, los gobiernos provinciales tienen que hacer lo mismo. Si los gobiernos provinciales generaron desfalcos o tuvieron malas administraciones, es problema de las jurisdicciones provinciales. Pero cuando vas a las imágenes de la protesta, que insisto, a mí me impactó mucho porque no tenía, recuerdo porque era muy chico, pero en el estudio de lo que había pasado no tenía esas imágenes tan vivas. Cuando prendieron fuego la casa de gobierno, la legislatura y la sede del Poder Judicial, los tribunales en ese momento, incendiaban cuadros de Menem o afiches de campaña. Y los cánticos eran también para con Menem. O sea, había un reclamo a la provincia, pero también había un reclamo muy firme al gobierno central, ¿no? Juani, muchísimas gracias. Te dejo un abrazo muy grande y obviamente nos encontramos el lunes.
Gracias, Toto. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Juan Citroni, un tema puntual que hace a la realidad a nivel nacional, pero también que puede impactar en las distintas provincias, la situación de Misiones y el posible efecto contagio.